Hola a todos nuevamente, bienvenidos a este estudio de la Biblia. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. En mi opinión, el libro más importante para un cristiano. Saber y conocer y entender perfectamente es este libro, porque aquí está la revelación de Jesucristo que nos está revelando cosas que van a suceder justo antes de su venida. Entonces, muy importante. No dejes que nadie te diga, no tienes que estudiar ese libro. La iglesia se va a ir al cielo. eso es mentira, es una gran mentira. La iglesia va a pasar por la gran tribulación y vamos a ser probados. Y todo el que no esté sellado con la verdad, con el sello de Dios, va a ser engañado. No te dejes engañar. Estudia esta palabra. Deja que el Señor selle tu mente con la verdad. Bueno, en el capítulo 9 aprendimos lo que va a suceder cuando Satanás esté aquí en la tierra. La quinta trompeta, que fue una trompeta de enseñanza, nos reveló las cosas que van a pasar aquí en la tierra cuando Satanás esté aquí. Solamente va a poder atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios. Y los va a atormentar espiritualmente, los va a engañar. Pero también aprendimos que Satanás tendrá órdenes de no poder matar a nadie físicamente, solamente de atormentarlos la mente, porque son personas que no van a tener el sello de Dios, o sea, no van a saber la verdad. Y la sexta trompeta nos dejó saber que ahí es cuando Satanás se aparece en persona, aquí en la escena, en el mundo, haciéndose pasar por Jesucristo. Inclusive aprendimos el nombre de Satanás en dos idiomas, Apolión y Abadón, dejándonos saber que el destructor va a venir aquí a la tierra. Él va a ser el rey de esas langostas. También aprendimos que la gran tribulación ha sido acortada, porque el Señor dijo, aquellos días serán acortados. Y si ustedes escudriñan las Escrituras, se van a dar cuenta que esos días ya fueron acortados. Yo no les voy a dar la Escritura, yo quiero que ustedes la busquen, ¿ok? Eso es muy importante, es una tarea para ustedes. Busquen esa Escritura, donde el Señor dijo, estos días fueron acortados. Entonces la gran tribulación ya no va a durar 7 años, como comúnmente enseñan allá afuera, sino 5 meses. Y el diablo va a ser lanzado a la tierra a la mitad de esa hora de la prueba, a la mitad de la gran tribulación. A los 2 meses y medio se aparece el diablo en la escena. Por eso es que dice una escritura en Apocalipsis 12, que vamos a leerlo más adelante, que tendrá poco tiempo, pero viene con mucha ira, sabiendo que tiene poco tiempo para destruir. Entonces el capítulo 9 nos dio una advertencia de todo lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir, cuánto tiempo va a durar, para que sepamos de antemano, porque el Señor siempre revela a sus profetas, a sus hijos, de antemano lo que va a suceder, antes de que suceda, para que estemos preparados. Al apóstol Juan le fue dado esta profecía, y esta profecía quedó grabada aquí en este libro. Esa es la revelación del Señor. Por eso es muy importante entender completamente este libro y esta revelación. Recordemos, revelación o apocalipsis no significa guerras nucleares, cataclismos, como enseñan en la televisión. Significa revelar, manifestar. Eso es lo que significa. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí en este libro. Está manifestándonos todas las cosas que tienen que suceder justo antes de su segunda venida. Y lo más importante en el sello de Dios, en la verdad, es saber que primero vendrá el anticristo, que es Satanás mismo, y que vendrá a engañar al mundo entero, pero menos los escogidos de Dios, porque ellos tienen la verdad, ellos ya están sellados con la verdad, ellos no podrán ser engañados. Bueno, ahora estamos en el capítulo número 10. Aquí no va a sonar ninguna trompeta, pero es un inserto para dejarnos saber qué es lo que va a suceder cuando suene la séptima trompeta. En este capítulo el Señor nos va a dar un poquito de simbolismo. No se compliquen. Acuérdense, el Señor siempre explica las cosas. Como en el capítulo 1, cuando explicó que las 7 iglesias son los 7 candeleros de oro, porque un candelero de oro da luz. Asimismo, las iglesias deben de dar luz al mundo con la palabra de Dios. Habiendo dicho eso, arranquemos con el capítulo 10, versículo 1, y dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Ya sabemos que esa es la gloria de Dios.
Entonces, este ángel fuerte es muy probable que sea el ángel del Señor, la presencia divina visible del Señor. Y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Estoy convencido que este es el Señor, pero es solo mi opinión porque no está escrito. Ni yo estoy diciendo que está escrito, solamente estoy diciendo que yo opino que este es el Señor. ¿Y por qué yo opino que este es el Señor? Porque en Apocalipsis 1:16 tenemos básicamente la exacta descripción del Señor, donde dice, Apocalipsis 1:16, vamos a ir un momentito allá, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Pero el versículo 15 también dice que sus pies eran como columnas de fuego, la misma descripción que tenemos acá en Apocalipsis 10:1. Por eso yo he concluido que este es el Señor Jesucristo. Versículo 2, aquí viene un poquito de simbolismo. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar. Recuerden, el mar son las naciones del mundo. Y el izquierdo sobre la tierra. Bueno, esta palabra traducida librito es la palabra G974. En el griego es la palabra Biblia-ridión. Biblia-ridión. ¿Escuchan la palabra Biblia ahí? Yo sí. Entonces, ¿de qué librito estamos hablando aquí? De la palabra de Dios. Este ángel fuerte está parado sobre la tierra y sobre el mar. Eso simboliza control completo. ¿Quién está en control? Dios está en control. Nunca vayas a creer que el diablo está en control del mundo. El diablo solamente es permitido por Dios para que se cumplan estas escrituras. Pero ese tipo no tiene ningún control. Todo el control lo tiene Dios. Él decide, Él determina, Él hace y deshace. Esta escena con el librito en la mano derecha, dándole a Juan para que él aprenda ese librito, también vemos una escena similar en Ezequiel capítulo 2, empezando desde el versículo 7. Vamos a ir allá un momentito para darles esta escritura en Ezequiel capítulo 2. El versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras. ¿Cuáles palabras? ¿Las palabras de los hombres, los comentarios bíblicos? No. La palabra de Dios, lo que está escrito. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Si el pueblo de Dios es rebelde, no quiere escuchar la palabra de Dios. Versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Figurativamente, comer ese libro significa recibir la información, la doctrina, la enseñanza de ese libro en nuestro interior, para que nos selle con la verdad, selle nuestra mente con la verdad. Versículo 9, a lo que vinimos. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, ese librito. Versículo 10. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Se acuerdan ese libro que tenían los sellos? Estaba sellado por dentro y por fuera. Y había escrituras en él, endechas y lamentaciones y ayes, profecías. Profecías que nos dejan saber los tiempos finales. ¿Qué es lo que va a pasar antes del fin? ¿Cómo el enemigo va a venir aquí? ¿Cómo va a obrar? ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Todo ha sido revelado, solamente tenemos que escudriñarlo y estudiarlo para que estemos sellados con la verdad. ¿Quieres ser un maestro bendecido por Dios? Enseña lo que está escrito, sus palabras, no esos comentarios bíblicos, no esas palabras que dicen los superpredicadores, sino lo que dice Dios. Seguimos a Ezequiel 3:1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este libro y ve a la casa de Israel. Versículo 2. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, la palabra de Dios, absorbiéndola en nuestra mente. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre,
alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Así es la palabra de Dios. Es algo dulce, algo delicioso. Versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. ¿Con cuáles? ¿Con las palabras de Ezequiel? No, con las palabras de Dios. ¿Le dio Dios de comer a Ezequiel? No, le dijo, come. Eso toma acción de Ezequiel mismo. Él tuvo que comer. Versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, hablaban el mismo idioma. Tenían que entender lo que Ezequiel les iba a decir. Pero vamos a ver qué pasa. Versículo 6. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. O sea que extranjeros, gentiles, que hablan otros idiomas, otras lenguas, ellos sí van a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Pero la misma casa de Israel, que es el pueblo de Dios, escogido, que fue ese pueblo escogido de Dios, ellos son rebeldes y ellos no van a escuchar lo que Ezequiel les va a decir. Versículo 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, no quiere oír a Dios. Porque toda la casa de Israel, ¿cuánto? Toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Aquí vemos que la frente es la mente. Esa casa de Israel es dura de mente y es obstinada de corazón. O sea, son tercos, no quieren escuchar la verdad. Y aquí también tenemos un gran ejemplo de personas que quieren predicar la palabra de Dios, lo que está escrito, pero muchos no van a escuchar. ¿Por qué? Porque son rebeldes. No van a escuchar. No te frustres cuando tú quieras predicar la palabra de Dios, quieras predicar la verdad, lo que está escrito, y otros no te escuchen. Quédate tranquilo, porque eso está escrito que tiene que suceder. Porque la casa de Israel, que es el pueblo de Dios, simbólico ahora de todos nosotros somos el pueblo de Dios. Hay muchos cristianos rebeldes que no quieren escuchar la verdad. Ellos prefieren la mentira, prefieren escuchar lo que el pastor dice, lo que fulano dice, los comentarios bíblicos dicen. O sea, escuchan a Raimundo y todo el mundo, menos a Dios, menos lo que Dios dice. Entonces, esa es una casa rebelde. Y por ser rebeldes, van a ser engañados. No van a tener el sello de Dios. Por eso ellos van a ser engañados y Dios mismo les va a enviar un poder engañoso para que crean la mentira porque rechazan la verdad, rechazan la palabra de Dios. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Dios tiene la verdad. ¿Quién tiene ese librito? Dios tiene ese librito. ¿Quién tiene el dominio? Dios tiene el dominio. Así que no tienes de nada de qué preocuparte. Él te va a proteger. Nada va a suceder sin su control, sin su permiso. Enseña la palabra de Dios y sé bendecido. Bueno, regresemos a Apocalipsis 10. En el versículo 3 leemos: Y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Este ángel fuerte, que yo opino que es el ángel del Señor, ha clamado a gran voz, y 7 truenos han emitido sus voces. Entonces tenemos que hacer una pausa aquí. ¿Qué causa un trueno? El rayo. Cuando cae un rayo, después que cae el rayo, escuchamos el trueno, no antes. Entonces, tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas y ahora 7 truenos. Tenemos que averiguar qué significan, qué representan estos truenos. Versículo 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más.
¿Por qué el tiempo no sería más? Porque la séptima trompeta está a punto de sonar. Y a la séptima trompeta regresa el Señor Jesucristo a la tierra, a juzgar a todos los que destruyen la tierra y a reinar con sus santos aquí en la tierra por 1000 años, el milenio. Entonces, ¿por qué no se le permitió a Juan escribir la información que emitieron los 7 truenos? Es muy simple, porque cuando esos truenos hayan sonado, ya todo habrá terminado, todo habrá sucedido, porque Satanás, que va a caer como un rayo aquí a la tierra, ya habrá caído. Entonces, si queremos aprender lo que los truenos enseñan, ya es muy tarde, porque ya todo habrá sucedido. Entonces, por eso el Señor dice, no reveles lo que estos truenos enseñan, porque ya mi pueblo tiene que saber todo antes de que los truenos suenen. Si has estudiado, pero si no has estudiado, no vas a saber nada. No te vas a dar cuenta que ese rayo ha caído a la tierra y ha causado esos truenos. Entonces te vas a dejar engañar de Satanás. Sí, hermano, pero Satanás no es un rayo. No, pero va a caer como un rayo. ¿No has leído Lucas 10, 18? Ahí el Señor dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, si te pones a estudiar cuando los truenos ya han sonado, para ti ya va a ser muy tarde, porque el rayo ya va a haber caído a la tierra y tú ya vas a estar engañado. Entonces, ¿por qué no nos dan la información de los 7 truenos? Porque ya nos ha dado la información del rayo que va a caer a la tierra, que va a causar los truenos. Hermano, ¿y dónde va a caer ese rayo? Ese rayo va a caer en Jerusalén. Allí es donde se va a aparecer el anticristo. Eso está estipulado en Mateo 24 y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, donde dice claramente, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, primero tiene que manifestarse el hijo de perdición, haciéndose pasar por Dios, sentado en el templo de Dios. Así que no dejes que nadie te engañe con esas doctrinas falsas que hablan de un vuelo secreto al cielo para escapar la gran tribulación, porque eso es mentira, eso no va a suceder. Todos vamos a pasar por la gran tribulación y vamos a ser probados. Tienes que estar preparado con el sello de Dios para que cuando llegue esa prueba, tú salgas de ella vencedor, que no te pudo engañar Satanás, porque tenías el sello de Dios en tu mente, tenías la verdad. Satanás no puede engañar a nadie que tenga la verdad en su mente. Bueno, regresamos a Apocalipsis 10. El versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Sí ve? Todo está anunciado ya, todo está dicho, solamente hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo en la palabra de Dios, pero el Señor ya ha revelado todo. Entonces no pueden haber ninguna sorpresas para los que ya están sellados con el sello de Dios, para los que ya tienen la verdad. Ellos conocen estas profecías y saben exactamente lo que viene a hacer Satanás aquí a la tierra y saben exactamente que no va a haber un rapto secreto, porque el Señor Jesucristo no vendrá primero, Satanás vendrá primero. Entonces, ¿cuándo vendrá el Señor Jesucristo a la tierra y se consumará el misterio de Dios? A la séptima trompeta. Esa es la final trompeta, no hay más trompetas. ¿Y quién viene primero? Satanás viene primero, a la sexta trompeta. El número 6 siempre viene antes, hermanos. No te dejes engañar. ¿Y qué es este misterio de Dios? Este misterio de Dios ya lo hemos estudiado, pero lo vamos a seguir estudiando. Entonces nos vamos a ir a Mateo capítulo 13. Ahí vamos a ver el misterio de Dios. Mateo capítulo 13. Y vamos a tomar desde el versículo 11, donde dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es porque el Señor siempre hablaba en parábolas, y Él explicaba esas parábolas a sus discípulos, pero las otras gentes no podían entender lo que Él decía. Ahora vamos a ir hacia adelante y vamos a leer Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Versículo 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo.
Esta frase, fundación del mundo, significa la rebelión de Satanás, cuando él se rebeló en el mundo de entonces. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ellos tampoco entendieron esa parábola, entonces están pidiendo una explicación del Señor. Entonces aquí hay algo muy importante. Cuando el Señor ya explica una parábola, ya deja de ser parábola porque el Señor está dando el significado literal de la parábola. Entonces, ¿cuál es el misterio? Vamos a leerlo. Versículo 37. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo. Él es el que siembra la buena semilla aquí en la tierra. Entonces, por medio de Jesucristo, el Señor creó a Adán a la imagen y semejanza de Dios. Versículo 38, el Señor sigue explicando la parábola. El campo es el mundo. No dejes que nadie te diga que el campo es la iglesia, como dicen esos comentarios bíblicos. No es la iglesia, es el mundo. El Señor está explicando aquí que el campo no es la iglesia, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? ¿Todavía no lo sabes? El malo es Satanás, el diablo. El Señor está explicando que el diablo sembró en el pasado. ¿Se dan cuenta que dice sembró? En cambio, para Jesucristo dice que Él siembra hijos en el mundo. Pero para el diablo dice que Él sembró hijos en el mundo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. ¡Bingo! Y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Entonces, esa cizaña, esos hijos del diablo, que el diablo sembró en el mundo, ellos van a ser destruidos. Sin embargo, la misericordia de Dios es grande. Si un hijo del diablo recibe al Señor como su Mesías, él también pasará a ser parte de la familia de Dios por adopción y no vendrá condenación. Será salvo porque el Evangelio dice en Juan 3:16 que Dios entregó a su Hijo para que todo el que crea en Él sea salvo. Eso incluye la cizaña. Si la cizaña llega a creer en el Señor Jesucristo, también puede ser salva. Entonces ese es el misterio. Ya sabes cuál es el misterio. Hay hijos del diablo que el diablo sembró aquí en la tierra, una raza. Y muchos todavía no saben quiénes son esa raza. Esa raza comenzó con Caín. Caín fue un hijo del diablo. Y desde allí comenzó ese 666. Si ustedes se van a Génesis 4 y leen sobre las generaciones de Caín, se van a dar cuenta que hay 6 generaciones de Caín. Y la última, que es la sexta, nombra a 3 hijos. Entonces esos 3 hijos forman 666, el número de la bestia. ¿Quiénes son esos hijos del diablo? Son aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Son de la sinagoga de Satanás. Eso ya lo enseñó el Señor a las 2 únicas iglesias que fueron de total agrado para el Señor. Las iglesias de Esmirna y Filadelfia. Esas son las únicas 2 iglesias que saben quiénes son aquellos que se hacen llamar judíos, mas mienten. Ellos saben, ellos los conocen, saben exactamente quiénes son. Y ahora tú lo sabes, querido oyente. Por la gracia de Dios, dale gracias a Dios que te está revelando este misterio escondido, para que sepas también que hay hijos del diablo aquí en la tierra que el diablo sembró en el mundo. No en la iglesia, en el mundo. Sembró desde el principio, empezando con Caín, que forma ese 666 en Génesis 4, sus 6 generaciones. La última generación forma el 666. Desde allí comenzó esa marca de la bestia, que es la mentira del diablo, haciendo creer que ellos son los hijos de Dios, que ellos son el pueblo escogido de Dios, pero mienten, son de la sinagoga de Satanás. Bueno, ya conocen el misterio, el Señor les ha revelado este misterio. Ahora regresemos a Apocalipsis capítulo 10
Y vamos a tomar el versículo 8, que dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Esta voz viene desde el cielo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Juan? Tuvo que trabajar, tuvo que obrar, tuvo que hacer una acción, tuvo que tomar ese libro de la mano para absorberlo, para recibirlo. Asimismo nosotros, si vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ser alimentados con ella. Pero si no estudiamos, no vamos a alimentarnos. La palabra está abierta para todos, pero hay que estudiarla. Ay, no, hermano, es que pierdo la novela. Ay, no, hermano, hoy día hay un partido de fútbol muy importante. No tengo tiempo. Entonces vas a ser engañado. ¿No es que no le das tiempo a Dios? Estás muy ocupado con el fútbol, con las novelas, con los chismes. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Es lo único que te va a sellar la mente con la verdad para que no seas engañado. Estamos en tiempos muy peligrosos. Ya el fin está bien cerca. Y si tú no has estudiado, no te has preparado, vas a ser engañado. Ahora el Señor te está dando esta oportunidad. Si estás escuchando este mensaje en este momento es porque Dios te está diciendo, hijo, estudia porque el fin ya viene. Quiero que estés sellado con mi palabra en tu mente. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Comer y absorber la palabra de Dios es algo dulce. Esa palabra es deliciosa. Pero también amarga nuestro vientre. ¿Por qué? Porque nos hace dar tristeza al saber que muchos van a ser engañados por Satanás. Y nos damos cuenta cómo Satanás engaña al mundo, cómo destruye la tierra, cómo destruye el mundo, almas, cómo destruye familias, con toda esa maldad que se está propagando en el mundo, que sus hijos propagan en el mundo. El tráfico de drogas, prostitución, adicción, estafas, comercio ilícito, tanta maldad que hay aquí en el mundo, eso aflige nuestro vientre. Eso nos hace dar tristeza, porque nosotros tenemos la luz de Cristo, tenemos la verdad, y nos da tristeza ver cómo el mundo está siendo destruido y engañado por el diablo y sus hijos. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Juan absorbió esa información. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Pero conocer la palabra de Dios también amarga nuestro vientre en el sentido de que cuando empezamos a enseñar esta verdad, empezamos a enseñar quiénes son los hijos del diablo, vamos a ser perseguidos y nos van a llamar todo tipo de nombre. A mí me han dicho que yo soy endemoniado, que yo sirvo al demonio, que estoy enseñando doctrina de demonios, porque rechazan lo que el Señor mismo enseña, que el diablo sembró hijos en el mundo. Cuando yo enseño eso, hermanos y hermanas de la fe lo rechazan y me dicen que estoy loco, que estoy endemoniado, que yo soy un falso maestro, que estoy enseñando doctrinas de demonios. O sea, rechazan la verdad y la verdad le llaman una mentira, pero la mentira la reciben y le llaman verdad. Entonces, cuando alguien les enseña que Adán y Eva se comieron una manzana, que es una mentira, ellos creen que es una verdad y la reciben como una verdad. Pero si alguien les quiere enseñar que Adán y Eva no comieron una manzana, sino que Eva se dejó seducir del diablo y quedó encinta y se formó un embarazo ahí en Génesis 3:16, entonces ellos no creen eso, lo rechazan rotundamente. Entonces ellos aman la mentira, aman la iniquidad, porque mentir es iniquidad, y ellos aman esa mentira. Entonces, por esa razón es que Dios mismo le va a enviar un poder engañoso para que ellos crean la mentira porque rechazan la verdad de Dios. Versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces lo que el Señor le está diciendo aquí a Juan es, tienes que enseñar las profecías que te he dado aquí en este libro y que nos ha dado a nosotros por medio de Juan. Entonces nosotros tenemos que seguir el mismo ejemplo de Juan.
Tenemos que salir allá afuera al mundo y tenemos que enseñar lo que este libro revela para que muchos sean sellados, porque no todos van a ser sellados. ¿Saben por qué? Porque van a haber muchos que van a rechazar esta palabra de Dios. Ni siquiera van a querer que usted se acerque a ellos con ella. Simplemente van a decir, Hey, espera un momentito. No me prediques, no me enseñes nada, yo no quiero saber nada de estas cosas. y también van a haber hermanos de la fe que ya han creído en ese rapto secreto, que van a estar sellados con una mentira, ya tienen la marca de la bestia en sus frentes, en sus mentes, perdón. Entonces ellos ya están sellados con esa mentira. Ellos también van a rechazar esta verdad. Y por rechazarla van a ser engañados y condenados. Ellos van a recibir la ira de Dios. ¿Saben por qué? Porque no recibieron la verdad. ¿Y por qué no reciben la verdad? Porque son rebeldes. La casa de Israel, rebeldes. Nada nuevo. En el Antiguo Testamento fueron rebeldes. Y acá en el Nuevo Testamento también van a hacer lo mismo. Se van a dejar descarriar por ser rebeldes, por no querer escuchar a Dios. Bueno, hemos estudiado el capítulo número 10. Aquí no sonó ninguna trompeta, solamente se nos dio el conocimiento de lo que va a suceder cuando suene la séptima trompeta. Pero aquí ya, hasta el momento, ya han sonado 6 trompetas y el Señor todavía no ha venido a la tierra. Así que no dejes que nadie te diga que el Señor viene antes de la séptima trompeta, porque eso es mentira. Satanás viene antes de la séptima trompeta. Él viene a la sexta trompeta. Esa sí es la verdad. Así que no te dejes engañar. Deja que Dios selle tu mente con esta verdad. Satanás viene primero a hacerse pasar por Cristo y va a engañar a muchos, al mundo entero y a muchos cristianos que van a apostatar de su fe en Cristo. Al instante que ellos adoren al Satanás, ¿qué va a suceder? Ya no van a ser ovejas del Señor. Por eso cuando el Señor venga, ellos van a decir, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Que es otra manera de decir, ya no son mis ovejas. Ellos van a estar haciendo maldad. ¿Saben por qué? Porque van a estar obrando para el demonio. Cuando el demonio esté aquí haciéndose pasar por Cristo y ellos crean que es Cristo, ellos van a obrar para el Satanás. Entonces van a traer a familiares, hermanos, padres, hijos, los van a entregar a la muerte, que es Satanás. Él es muerte espiritual. Entonces Satanás le va a decir, oh sí, tráelos, yo los quiero salvar. Entonces como ellos están engañados, con mucho gusto van a llevar a sus hijos, a sus parientes, a Satanás para que él supuestamente los salve. Pero lo que va a hacer es el que va a causar la muerte espiritual de ellos, porque también los va a engañar. Entonces tengan mucho cuidado, estudien la palabra de Dios y sean sellados con la verdad, para que tengan el sello de Dios en sus mentes, para que cuando venga el diablo no los pueda engañar. Bueno, hermanos y hermanas, hemos concluido el estudio del capítulo número 10. El capítulo número 11 también va a estar muy interesante. Ahí se van a aparecer en escena los 2 testigos. Entonces vamos a estudiar eso en el capítulo número 11. Los espero, los amo en Cristo y los espero para el capítulo número 11. No se lo pierdan. Hasta pronto.